Pues vienen celebraciones. La primera es el día de Halloween, que es el 31 de octubre. Este día, muchos de ustedes en la noche van a escuchar que tocan su puerta pidiéndoles dulces, etcétera, etcétera. Pero Halloween es un nombre, se escucha muy bonito, pero en realidad detrás de Halloween lo que realmente se está celebrando es el Día de las Brujas. Investíguelo por usted mismo. En estos tiempos ya no se tiene que creer de lo que uno le dice, usted mismo puede investigar. O el Día de la Misa Negra. Hoy, 31 de octubre, se celebra la Misa Negra, donde se lee la Biblia negra y se maldice a todas aquellas personas que han llegado a tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Esto del satanismo, de la brujería y todas esas cosas no son mitos ni son cuentos, son una realidad. Y los testimonios que yo he escuchado de ex satanistas, que ya han sido varios que he escuchado en estos tiempos, nos dicen cómo ellos sí son disciplinados para servir a su Dios y su Señor llamado Satanás, el diablo o la serpiente antigua. Ellos sí se disciplinan porque sí han entendido que el diablo es su Señor. Y lo sirven y lo obedecen y le oran y ayunan y no faltan a sus reuniones. Qué triste que en el cristianismo, teniendo a un Señor tan diferente que el diablo, somos tan fríos, somos tan inconstantes, somos tan faltistas, somos tan incrédulos y no nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo, así como los satánicos se entregan a su Señor el diablo. Es una tristeza, ¿no? Porque ¿qué comparación hay entre el Señor Jesucristo y el diablo? Nada, no le llega ni a los talones, ¿verdad? Entonces es lo que se celebra en este día 31 de octubre. Va a estar pasando eso. Y quiero hablar un poquito acerca de lo que pasa, poquito, porque me quiero ir más a la Biblia que a la historia de lo que pasa, pero para que se dé cuenta un poquito, yo estuve viendo mis notas de enseñanzas de antes que di de Halloween, y estuve estudiando un poquito, y lo que más me llamó la atención es que unos meses antes de Halloween, las brujas, porque las brujas existen, ¿sí sabían? Y no son como se las pintan en la televisión, narizonas, chimuelas, feas, viejitas, con el pelo así, no. Muchas brujas son jóvenes, son bonitas, son profesionistas. Muchas se mueven en la política, en la Casa Blanca, en la televisión, en Hollywood. Y lo que muchas de estas hacen me sorprendió es que tienen relaciones sexuales con otros satanistas para salir embarazadas, pero le calculan el tiempo para que su bebé nazca el mero día de Halloween, o del Día de los Muertos, Día de las Brujas, el mero día de Halloween, o poquitos días antes o semanas antes. Y lo que se va a hacer en esta noche durante la misa negra y durante toda actividad satánica es que esos bebés que acaban de nacer, estas brujas, los van a llevar ante el altar de Satanás para que con un cuchillo o una espada los traspasen del corazón, como un sacrificio a su amo, rey y señor llamado el diablo. Eso es lo que va a pasar mientras los hijos de muchas personas, y a mí no me admira
que los del mundo hagan esto, porque pues ellos ignoran, no saben. Lo que sí me admira es que muchos que se llaman cristianos, ay, es que yo quiero tanto a mi hijo, me decía una hermana de la iglesia. Una vez que prediqué esta enseñanza, terminando la enseñanza, llegó llorando hacia conmigo y me dijo: es la primera vez que escucho esto, pero mis hijos yo los quiero tanto, que en la escuela le pidieron que se vistiera de vampiro, que se vistiera de monstruo, que se vistiera de bruja, y los quiero tanto, no quiero que sufran, que los voy a vestir para que vayan a pedir y se sientan parte de. Ay, sí, mira. Y así estaba esta señora. La exhorté y le dije que le estaba haciendo más daño a sus hijos de lo que ella pensaba, pero no hizo caso. Y lo que uno hace es que si hace que, dice la Biblia, que no seamos partícipes. Bueno, ahorita vamos a estar leyendo todos estos. Una señora dijo, una ex bruja llamado, no tengo lentes, sino Irvin, se llama esta señora, y ex bruja porque se convirtió a Cristo y era esposa de Satanás, porque usted sabe que Satanás escoge esposas, ¿no? También era esposa de Satanás, y ella dijo: si los papás tuvieran idea de lo que es el Halloween, ni siquiera mencionaran esta palabra a sus hijos en casa. El Halloween es una de las fiestas más horribles en este mundo, que han salido directamente del infierno. Y el diablo es tan astuto, tan sagaz, que hace ver que la fiesta del Halloween es como algo inofensivo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Los niños van a pedir dulces, todo está muy bien. Pero ¿no has escuchado de cuántas personas ¿cómo se dice? Maliciosas, que le echan veneno a los dulces? Y el día de mañana en el periódico o en las noticias, búscalo, van a salir noticias de cuántos miles y miles de niños murieron envenenados por esos dulces, que personas satánicas con un corazón del diablo lo hicieron para acabar. Porque cuando tú acabas con un niño, acabas con una generación entera. Y no solamente eso, que le ponen cuchillos y todo. Y el día de Halloween tienes a los dulces para que se corten la lengua, para que se corten la boca. El día de Halloween, si tú tienes nosotros teníamos antes un gato negro, y mi esposa y yo siempre lo escondía. Ya no lo tenemos, ya se murió. Mi esposa piensa que va a estar en el cielo, pero yo no. El S'mores se llamaba, porque parecía un s'mores, y negro, bonito, y lo teníamos que esconder, porque el día de Halloween los satánicos, los hechiceros, las brujas buscan este tipo de animales para sacrificarlos, y los matan. Si no, vea mañana para que vea. En este día también muchas personas, especialmente señoritas de 15 años y que sean vírgenes, se pierden. Y no las encuentran, porque el gobierno también está envuelto en todo esto. Y lo que hacen en su fiesta satánica de Halloween, o del Día de las Brujas, es que agarran a estas muchachas, las violan, y después de violarlas, las asesinan, las matan también. Qué tremendo, ¿no? A ver, levante la mano los que sabían de lo que les estoy diciendo yo a ustedes. Bueno, muchos de ustedes, y esperemos que ahorita por línea estén viendo personas y que compartan esta plática, esta enseñanza, para que otras personas puedan escuchar. Y no te hagas como aquel hermano que: yo ya sé todo esto, pero yo quiero llevar a mis hijos a Halloween, no me importa lo que digan. Bueno, pues ahí ya es tu decisión, pero nosotros te estamos enseñando la verdad. Y lo que me admira a mí es que dentro de la iglesia cristiana, muchos cristianos famosos, cantantes y predicadores,
Como uno de ellos, no hay que esconder, ¿no? Uno de ellos, un cantante, ay, ¿cómo se llama? Que algunos cantos que tiene están medios dudosos. No sé yo, pero bueno, yo lo escuché con mis propios oídos, nadie me lo contó, donde él decía que ni tener ídolos es pecado, ni tampoco celebrar Halloween. Desde entonces, les voy a decir la verdad, ya no escucho su música de este hombre yo. No porque tenga algo en contra de él, sino en contra de lo que está enseñando. Pero como son famosos, pues la gente les hace caso. Especialmente hermanos de la iglesia que vienen, pero nunca estudian la Biblia. Ay, pero pues como lo dijo aquel, pues que es bien famoso. No se crean de eso. El hecho de que seas famoso y futbolista y seas el mejor futbolista del mundo, o el mejor nadador del mundo, o el mejor actor del mundo, no te da la autoridad a que tú sepas de cosas espirituales y la gente escuchando a todas estas personas. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces ese día es lo que se va a estar eso es lo que se va a estar celebrando hoy, el 31 de octubre. Entonces, yo como pastor he decidido de que aun cuando tengamos nuestro propio edificio, no vamos a hacer absolutamente nada. Porque hay iglesias donde ahorita dicen, ¿sabes qué? Para contrarrestar esto del diablo, vamos a vestir a nuestros hijos de angelitos, los vamos a vestir de Abraham, los vamos a vestir de Isaac, los vamos a vestir de esto, y les vamos a dar dulces, y en la iglesia vamos a hacer este evento que se va a llamar no sé qué. Bueno, si la iglesia de la esquina y la iglesia grande de acá y la iglesia de allá lo hace, allá ellos y sus pastores que le van a dar cuentas a Dios. Pero aquí en esta iglesia no quiero que la gente se confunda o que piense que celebramos. Así es que mientras yo sea pastor, hasta que el Señor traiga otro pastor, pero mientras yo sea pastor aquí, no vamos a celebrar el día de Halloween, ni tampoco vamos a hacer nada que disque para alcanzar la comunidad y estar haciendo lo mismo que están haciendo ellos. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso, y bueno, eso es lo que vamos a estar haciendo. ¿Está bien? A principios de mi ministerio cometí el error de hacer, ¿qué hacíamos, Marta? Trunk and treat. Y llegaban los niños y abrían la cajuela y no sé qué, y bueno, pero ya, el Señor ha puesto en mi corazón, ya no hagas nada de eso. Pero no estoy de acuerdo, pastor. Pues ni modo, yo escuché eso de Dios y listo. ¿Está bien? Pero no solamente el 31 de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, de octubre, sino que al siguiente día, o sea, mañana, el 1 y el 2 de noviembre, se celebra lo que se conoce en todo el mundo, pero especialmente en nuestro México lindo y querido. Ay, no, esa no. En el nombre del Señor. El Día de los Muertos. Esa festividad es lo mismo que el Halloween. Y la Iglesia Católica, su posición al Día de los Muertos, fíjese, yo escuché y leí también que dicen, nosotros, la Iglesia Católica, no celebramos Halloween. Yo dije, no, pues qué bueno, ya están aprendiendo, ya están saliendo de la oscuridad. Y no celebramos Halloween porque Halloween es una fiesta pagana que vino de Europa, y ellos dicen allá en México mucho, la Iglesia Católica, y viene de Estados Unidos, aunque no vino de Estados Unidos, vino de Europa, del norte de Francia, de Inglaterra, y ahorita no les voy a dar más historia de esto, pero fíjese lo que dicen, nosotros no celebramos Halloween porque es una fiesta pagana. Pero lo que sí celebramos es el Día de los Muertos. Dios mío. ¿Qué será peor? ¿Celebrar Halloween o celebrar el Día de los Muertos? Es la misma puerca, pero revolcada. ¿Verdad que sí? El Día de los Muertos, o como se le disfrazó como el Día de los Santos, lo instituyó el Papa Gregorio IV
en el año 835 después de Cristo. Y lo que el Papa y la iglesia de aquel entonces dijo es que los muertos, las personas, tu tío, tu tía, tu abuelita que se te murió, andaba vagando allá en el más allá y no tenía paz, y por eso andaba, que venía a tu casa y te visitaba y te jalaba los pies y para allá y para acá. Entonces el Papa Gregorio IV dijo: tenemos que dedicarle un día a los santos o a los muertos, porque para ellos los santos son los que ya se murieron, como San Pedro, Judas, Tomás, María. Son muertos, se murieron. Como tú y yo, si no viene Cristo, nos vamos a morir. Y andan vagando. Y para que no anden vagando, vamos a establecer el 1 y el 2 de noviembre, me parece también, para orar por esas almas, o sea, por esos muertos, para que ya no anden vagando. Pero, como les dije hace ratito, es lo mismo. Entonces, ¿cuándo es cuando se celebra el Día de los Muertos? ¿Es el 1 de noviembre o el 2? ¿O los dos? El 2 de noviembre. Muy bien. Entonces, ahí lo que se hace es que la gente, y ya esa práctica se la trajeron también para acá, para Estados Unidos, y en muchas partes del mundo, es que el 2 de noviembre, si tú tienes una persona, un ser querido que se te murió, tu tía, tu esposa, tu hermano, tu papá, tu mamá, vas, los visitas, y si a esa persona le gustaba el chorizo o el pozole, pues tú le llevas su choricito, su pozole, te pones a comer allí con él. Si le gustaba fumar puros, si le gustaba fumar cigarros, vas allá, te sientas, te llevas tu sillita, le llevas tus flores y te pones a platicar con tu esposo que se murió o tu esposa que se murió. Y allí te agarras platicando: ay, Chonita, cómo te extraño. Pero mira, te traje los cigarros que tanto, ¿se acuerdan de los faros allá en México? Y alguien decía: el que fume cigarros de esa marca va a chupar faros. Nomás los de México me entendieron. Se me hace que los de Salvador, Guatemala, Cuba, por fe, no me entendieron. Pero no fume, porque si no va a chupar faros. ¿Está bien? Y ahí se pone a chupar faros, ahí con su difuntito, con su difuntita. Estoy siendo un poco sarcástico al propósito, para que entiendan no solamente la ridiculez. La Biblia enseña que cuando una persona muere, no anda vagando, no viene en la noche para estirarte las patas de los pies y para: soy tu esposo. No, la Biblia enseña que cuando una persona cierra sus ojos en este mundo, hay solamente 2 lugares a donde te puedes ir, y eso depende de tu vida y la decisión que hagas en cuanto a la persona de Jesucristo aquí en este mundo. Los que vienen a Cristo y le reciben en su corazón, se convierten en discípulos entregados del Señor Jesús. Cuando mueren, vienen ángeles del cielo, dice la palabra, y se los llevan hasta la misma presencia del Señor, al cielo. Pero si tú en vida nunca recibiste a Jesús, nunca le pediste perdón, fuiste terco, no hiciste caso de la palabra: yo estoy muy joven y quiero vivir la vida loca. Sí, mira tu vida loca, vas a ver cómo en el infierno también vas a vivir una vida más loca, ¿eh? Y no te digo así porque quiero que te vayas ahí, no. La razón por qué estoy aquí es para predicar y que nadie se vaya a ese lugar. Aunque ya andan por ahí con una onda de que el infierno no existe, que solamente se lo inventó la religión para dominar a la gente y para tenerlos bajo. Mentiras, está en la escritura. Y quizás en otra ocasión hablaremos pero hay solamente 2 lugares: el cielo o el infierno. No hay tal lugar como enseña la iglesia católica, que se llama el purgatorio, donde te enseñan
que si te mueres y no andabas muy bien, te vas a un lugar hasta que purgues tus pecados en ese lugar. No es cierto. La Biblia enseña, Hebreos capítulo 9, versículo 27, que ha sido decretado que el hombre muera, ¿cuántas veces? Una sola vez. Por más joven, por más hermoso, hermosa que te veas y que te sientas, por más saludable, un día tú y yo, si no viene Jesucristo, vamos a tener que morir en esta tierra. Y el asunto no es si vamos a morir o no. El asunto es si estamos preparados para cuando llegue ese día. Y este no es ningún funeral, ¿eh? Se escucha como si le estuviera predicando que no, pero hay que prepararnos. Todos los muertos se mueren, se van al cielo o se van al infierno, pero no andan allí. Soy tu tío, soy tu que tío tía, que es un demonio. Me recuerdo de Gigi Ávila. ¿Cuántos escucharon del evangelista Gigi Ávila? Famoso puertorriqueño él, que dice que él tenía una perra, un pastor alemán, German Shepherd. Preciosa la perra, dice que cuando llegaba lo lambía y sabe que tanto lo recibía y la quería mucho, pero un día se le murió la perra. Y dice que a medianoche la quería tanto a la perra que escuchó que por ahí le estaban, ya ver los perros cómo le hacen así a la puerta de tu casa. Entonces él vio y era la perra. Y ya iba a ir a abrazar la perra y la perra venía con él. Cuando se acuerda, ¿qué estoy haciendo? Pues si los humanos no vuelven, mucho menos los animales. Y cuando la perra venía le dice, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando la reprendió dice que se hizo polvo la perra. Pues no era su perra, era un demonio disfrazado de la perra. Porque la Biblia dice que el diablo es un experto en ponerse disfraces. Se disfraza de ángel de luz. ¿Quién fue tu luz? ¿A quién más amaste aquí en esta vida? De eso se va a disfrazar para engañarte. Tremendo, ¿no? Una señora ya de 85 años se le murió su esposo. Ya los dos estaban viejitos, cristianos los dos, entregados a Cristo. Y dice que después del entierro, el sepelio, el funeral, como le quieras llamar, ya cuando se terminó todo, ahí estaba en su casa, ya solita la viejita, y estaba sentada pensando en su amado, pensando en su esposo, y de repente estaba viendo el cuarto y pensando donde dormían juntos todo el tiempo, por tantos años con su esposo. Y de repente dice la viejita que miró y vio a su esposo parado en la puerta de donde dormían ellos, con el mismo traje con el que lo enterró. Fue tan fuerte su emoción de ver, imagínate, de que se te muere tu esposa, tu esposo, tu papá, tu mamá, tu hijo, y lo ves a medianoche. El diablo sabe. Pues dice que le conmovió todas sus entrañas, su espíritu y su alma. Dijo, mi amado, ahí está. Y trató de levantarse apenitas, porque ya estaba pues ya grande de edad y apenas pudo. Y cuando se estaba levantando, el Espíritu Santo. ¿Cuántos de aquí saben que el Espíritu Santo todavía habla? No está mudo. Claro, pues tienes que saber que cuando Él te va a hablar, nunca te va a decir algo que esté en contra de la palabra. Si un tal profeta viene y te da una palabra de profecía, pero esa palabra está en contra de la Biblia, no es verdad, no es verdad, no es Dios hablándote. Es esa persona que se lo está inventando o el diablo que lo está usando. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero el Espíritu Santo sí habla, pero por las loqueras que se han visto tanto dentro de la iglesia, por supuestas profecías, hermanos, no hay que ser, ¿qué palabra estoy buscando?
Ingenuos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 14? Que debemos de examinar las profecías que se hablan. Porque las profecías hay que estudiarlas, hay que ver, y para eso se necesita el don de discernimiento de espíritus, ¿no? A ver si viene del diablo o viene de Dios. Pero de que el Espíritu Santo habla, habla. Pero por tantas loqueras y tantas cosas que han pasado en iglesias, ya hay muchas iglesias y pastores que ya no creen. El hecho de que las personas no sepan cómo usar este don correctamente no quiere decir que no existe. Dios todavía habla a través de sus santos profetas. ¿Cuántos lo creen? ¿Los profetas existen, pastor? Pues claro que sí, ¿no está en la Biblia? El ministerio de los 5, pastores, apóstoles, maestros, etcétera, etcétera. Pero hay profetas falsos. Pero aquí era la voz genuina del Espíritu Santo. Le dijo: ten cuidado, no es tu esposo. Y ella reaccionó. Y el Señor ya venía para abrazarla, y la viejita se para y le dice: demonio, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Y al instante desapareció el supuesto difunto. No era su esposo, era un demonio disfrazado de su esposo para engañarla. Qué tremendo, ¿no? Bueno, la Biblia dice, amados hermanos, los que me están escuchando ahorita a través del internet, en cualquier país donde me estés escuchando, que nosotros no debemos de ser partícipes de estas cosas. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14, dice de la siguiente manera. Díganme amén si ya lo tienen listo. ¿Ya lo tienen? Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque, y fíjese la pregunta, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? A ver, contésteme. ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Se ha puesto a pensar que la luz y las tinieblas no pueden estar juntas? O está la luz o están las tinieblas, ¿sí o no? Se mete a un cuarto oscuro, hermano electricista, y prende la luz, ¿qué pasa? Aunque no seas electricista, ¿sabes, no? Se va a la oscuridad porque llegó la luz. ¿Y qué concordia, versículo 15, Cristo con Belial o con el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Por eso usted no ve aquí ídolos, usted no ve estatuas dentro de las iglesias cristianas. Bueno, ahorita ya nos hicimos ídolos de carne y hueso, ¿no? Que es poquito peor, yo creo, todavía. Entonces, nosotros hemos usado estos versículos para enseñar de que no os unáis en yugo desigual, para enseñarle a un muchacho que no se haga novio de una muchacha que no es cristiana. Y así es. Y si hay aquí un joven, una señorita entregado a Cristo, por más bonita que esté esa muchacha, por más bonito que esté ese muchacho, si ellos no tienen un corazón entregado a Cristo, escúchame por favor, dice la Biblia que tú no debes de tener comunión con esa persona. No tienes ningún negocio estar saliendo con una muchacha o un muchacho como novio o novia si esa persona no conoce, y si no conoce a Cristo. Y si no me lo crees, pregunta. Tantas cosas que han sucedido, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema en esta mañana. Estos versículos que acabamos de leer nos están diciendo que nosotros como cristianos no debemos de ser parte de las costumbres paganas, de las fiestas paganas.
Eso es lo que nos está diciendo este versículo. Está todavía aún más claro en Efesios 5:7. Vamos para Efesios 5:7. Dice: no seáis pues partícipes con ellos. ¿Más claro? Versículo 8. Porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí estaban en las tinieblas, pero fueron rescatados y fueron trasladados al reino de la luz? ¿Cuántos? Bueno, ahora la Biblia dice: entonces anden como hijos de luz, no como hijos del diablo, no como hijos de las tinieblas. Nosotros los cristianos debemos de marcar una diferencia. Se tiene que ver, por ejemplo, en la vestimenta. Se tiene que ver la diferencia en cómo se viste una hija de Satanás a cómo se viste una hija de Cristo o de Dios. Pero tal parece que hoy ya es lo mismo. Ningún amén, todos calladitos, calladitos, ¿verdad? Versículo 11, Efesios 5:11. Dice: y no, a ver, hay que leerlo todos a las 3. 1, 2, 3. Y no participéis en las obras de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Más claro no se puede. No seas, estés de acuerdo o no estés de acuerdo, dice: no seas partícipe en las obras. Como ya nomás le faltó aquí poner: no seas partícipes de Halloween o del Día de los Muertos, sino más bien reprende. Ay, pastor, es que yo no voy a celebrar, pero yo les voy a dar dulces a los niños para que no digan que soy mala onda, ¿verdad? Dice: no participes, reprende, no a los niños, sino a los demonios. Porque ¿qué dice la Biblia? Dejen que vengan los niños a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Y el que le haga daño a uno de estos pequeñitos, es mejor que se amarre una piedra de molino en el pescuezote de burro y se aviente a lo más profundo del mar. Cuando le haces un daño a un hijo, papá, mamá, que me estás escuchando: ay, es que mi hijo lo quiero mucho, quiero que... Le estás haciendo un daño. Y esa ya es una sentencia de muerte pronunciada por los labios de Jesús a las personas que, ¿cómo es posible que Dios te dio tu niño tan bonito, tu niña tan bonita, para que se los cuides, para que se los eduques, para que le des una generación de niños santos, y cuando ellos crezcan, ellos también pueden hacer lo mismo con sus hijos? Pero se los estás entregando a Satanás cuando los haces que participen de Halloween o del Día de los Muertos también. Ahora sí que están callados, callados. Es que no queremos saber de alguno de ustedes, por la autoridad del Señor se los digo, que anda participando en esas cosas infructuosas de las tinieblas, de Satanás y de los demonios. Porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, dice Pablo. ¿Sí o no? Así es que hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí dice muy claramente que no seamos partícipes de estas fiestas paganas, de estas costumbres paganas. Entonces, ay, pastor, es que mi tío me pidió que si podía ser padrino de primera comunión de mi sobrino, o si podía ser padrino de bautismo. ¿Qué dice la Biblia? No me preguntes a mí. Que no debemos de ser partícipes con las costumbres paganas. Y si tú sabes que no es bíblico bautizar a un niño cuando está recién nacido, es en contra de la Biblia. Si una persona se va a bautizar es porque recibió a Jesús y porque ha hecho la decisión de servirle y porque sus pecados han sido perdonados. Pero nunca en la Biblia se nos muestra que a un niño que se bautiza cuando está chiquito. Entonces, si las iglesias que practican esto están siendo
parte de las obras satánicas. Aquí en Corona hay una iglesia que se dice cristiana que hace eso, bautiza a los niños, los echa ahí, los embarra de agua. Eso es satánico, eso es pagano. ¿Y cómo tú vas a estar yendo a ser padrino de ese niño? Pues vas a ser parte de lo que está pasando. Yo no sé quién me los predicó las últimas 2 semanas que no estuve aquí, que están bien calladitos. Uno de ellos fue Eric, que por cierto, lo estuve escuchando y qué buen trabajo hizo Eric en la predicación de la enseñanza. Pero la hermana Alba no se quedó atrás tampoco. Y el hermano Amador, que me estuvo ayudando también allá en Victorville, predicando. Gracias, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Deuteronomio 18, porque ya avanzó el tiempo. Deuteronomio capítulo 18. Y vamos a leer lo que la Biblia enseña. Y hay muchos más versículos, pero yo no sabía cuáles escoger, así que pues escogí este. Dice, no se ha hallado ¿a quién le está hablando? Al pueblo de Israel que había sido rescatado de las garras de Faraón y de Egipto. Y Egipto, a ver, ¿qué representa Egipto? El pecado y el mundo, ¿verdad? Entonces ahora Dios nos está hablando a nosotros que acabamos de ser liberados del pecado y del mundo. Y nos está hablando directamente el Señor y nos dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. No, pastor, nosotros no hacemos eso. ¿Cuántos miles y miles de niños son abortados solamente en los Estados Unidos? Ahora, si contáramos los números en todo el mundo, no es de Dios, no es bíblico, no está bajo la voluntad de Dios que una mujer por andar de adúltera o aunque dentro del matrimonio, pero todavía no, yo no quería tener hijos, todavía tenía que estudiar y que pues vayamos a una clínica para que lo aborten. Lo que estás haciendo es que estás pasando a tu hijo o a tu hija por el fuego, porque aunque la ciencia médica te diga que un niño no es niño hasta que nace en este mundo, la Biblia nos enseña que un niño, ya es persona con su espíritu, su alma y su cuerpo en el momento que es concebido en el vientre de la mamá. Ya es un niño. Y llámala feto, llámale lo que sea, pero es un asesinato cuando una mujer y los doctores o enfermeras son partícipes de este asesinato horrible. Y si alguna mujer me está escuchando que cometió aborto, estuvo muy mal, pero déjame recordarte que el aborto no es el pecado en contra del Espíritu Santo, no es el pecado imperdonable. Si tú te arrepientes, Dios te puede perdonar y lavarte con su sangre, y el día que mueras o Cristo venga y te vayas al cielo, allá te vas a encontrar con ese niño que asesinaste. Y no te preocupes, tu hijo, tu hija, allá en el cielo no te va a odiar, porque allá en el cielo no hay odio y no hay rencor. Te va a amar, porque allá en el cielo todos se aman. ¿Estamos o no estamos? Bueno, entonces no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Y todos entienden lo que es adivinación, ¿verdad? Por eso nosotros no creemos en la adivinación. ¿Adivine qué, hermano? Pues ¿cómo que si la adivinación está en contra de la Biblia? ¿Verdad? Y luego dice, ni agorero. Digan conmigo, agorero. El problema es que cuando leemos la Biblia no nos detenemos para investigar cada palabra, ¿verdad? Nomás la leemos así de paso, pero en esta mañana vamos a estudiar en el original griego lo que significa cada una de estas palabras. Y en primer lugar vemos agorero. Agorero en griego, ya no alcanzo a ver mi propia letra, que tan feo que escribo. Quisiera una lucecita aquí para ver. Anán.
así como se escucha, Anán. Agorero en griego se dice Anán. Yo creo que lo estoy diciendo con un acentote mexicano, pero así. Y significa astrólogo o astrología. No hay que confundir la astrología con la astronomía. La astronomía es una profesión que estudia los astros, las constelaciones, las estrellas, el universo, y es una disciplina que se necesita para conocer cómo está hecho el mundo aquí y allá. Eso es astronomía, pero la astrología es diferente. La astrología o los astrólogos enseñan que nosotros nos debemos de guiar por las constelaciones del universo, como el Tauro, Leo, Escorpio. ¿Y qué otros hay? A ver, dígame, porque yo ni me lo sé. Géminis, Piscis, Cáncer. Y la otra vez les dije que el que ande con sus cosas, cáncer le va a dar. Que Leo, que yo soy, que según Leo porque soy de Julio, y que no sé qué, y que para allá y para acá. Cuando la Biblia nos enseña claramente, entonces lo que significa agorero, ¿cómo se llaman las personas ahora que te dicen, mira, eres Leo y eres, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se les llaman ahora a esas personas? Como tu padrino, Walter Mercado. Él era un agorero. Entonces hay muchas personas que no salen de su casa si no leen su signo y ay no, dice que me va a ir mal, así es que no debo de salir. Y no, la Biblia nos enseña una y otra vez que los astros, hay constelaciones, todas estas constelaciones existen. Eso nos lo dicen los astrónomos, y usted ha visto, ¿no? Que Tauro, que Leo, que Escorpio, que Piscis, que todo eso, todas esas constelaciones existen y fueron puestas por Dios. Pero ¿para qué son todas esas cosas? No para que guíen nuestra vida. Lo que debe de guiar tu vida y mi vida es el Espíritu Santo a través de su palabra, no lo que un loco me está diciendo, que allá en el cielo una estrella que quiere decir esto, que quiere decir aquello. La Biblia dice todo lo contrario, dice que los cielos y la tierra, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, hermano Lupe? ¿Cómo dice? Ya no se me olvidó. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando tú ves los astros, no es pecado ver las constelaciones, no es pecado ver los astros, pero cuando tú lo veas, allí tú puedes ver la mano poderosa del Creador. Tan creativo para hacer esas estrellas tan bonitas cuando vas a la montaña y te acuestas y no hay tantas luces y puedes ver estrellas y puedes ver astros que pasan y para allá. Son testimonio de que Dios es creativo y todas esas cosas las hizo para nosotros. Además que Génesis capítulo 1 versículo 14, no, vamos a leerlo. Ahorita regresamos. Génesis 1:14 dice, fíjese para qué son los cielos, las constelaciones, las estrellas, el sol, la luna. Dice, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, para las estas, y sirvan de señales, no para que dirijan tu vida, que no vayas a trabajar o que cásate aquí o cásate. No, sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años, y sean por lumbreras en nuestra tierra, en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. De regreso a Deuteronomio 18. Vámonos. Ya casi voy a terminar, creo. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero. Ya entendimos lo que es un agorero, ¿verdad? Ahora dice, ni sortílego. ¿Qué quiere decir sortílego? Bueno,
La palabra sortílego en el original, y lo pronuncio mejor que en español. En español notaron ahorita que me dio nahash. En griego se dice nahash y significa controlar a otra persona por medio de brujerías o de hechizos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el muchacho está bien feo, todo espinilludo, todo chimuelo, todo flaco, y ninguna muchacha lo pela, ninguna muchacha quiere andar con él, entonces va con el hechicero, va con la bruja y dígale: yo quiero que se enamore ese de mí. Y van y le hacen una brujería, y después la muchacha anda como loca detrás del espinilludo. Y la Biblia nos enseña que nosotros no debemos de practicar esas cosas. Dice entonces, ni sortílego ni hechicero. La palabra hechicero en griego se dice hashap, así como, kashap, con la K de kilo, kashap, y significa murmurar cantos para atraer espíritus del más allá. Usted ha escuchado personas que empiezan eso la Biblia nos enseña que nosotros los cristianos no debemos de hacerlo. Sin embargo, se han metido tantas prácticas a la iglesia que si no tenemos el espíritu de discernimiento, vamos a dejar que el diablo le gusta imitar. Está la oración donde tú meditas con Dios muchas veces en silencio para escuchar su voz, pero el diablo ya metió lo que se llama yoga. Y déjame decirte, hermano, personas que me están escuchando, la yoga es diabólica también, porque se están invocando espíritus demoníacos que están llegando hasta tu mente, hasta tu corazón. Entonces, los cristianos no tenemos ningún negocio. Practica karate si quieres, practica box, haz ejercicio, pero la yoga a los cristianos no se nos permite, porque hay un vínculo que une esa práctica con los demonios. Y dice la Biblia que nosotros no tenemos que ver nada con los demonios. Entonces, ni hechicero, versículo 11, ni encantador. Esa palabra encantador, shever, en griego, y significa lanzar brujerías para dañar. Es cierto, ¿cuántos de ustedes han escuchado, por ejemplo, el hermanito que está aquí me cae gordo? Entonces yo voy con una bruja y la bruja hace un muñequito y agarra un alfiler y dice: vas a ver ahorita cómo va a sufrir ese desgraciado, ¿eh? Y le agarra la aguja y se la mete en la cabeza. Y el que está ahí sentado empieza: ay, me duele la cabeza, pásame una Tylenol o lo que sea para que se me quite el dolor de cabeza, no sabiendo que ese dolor de cabeza no es algo causado por algún problema que traes en la cabeza, sino una brujería, un hechizo que alguien te está haciendo. Pero ¿cuántos le dan gracias a Dios que ninguna hechicería, ninguna brujería funciona para aquellos que estamos cubiertos y lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús? Amén. No para los religiosos. Tú puedes venir a la iglesia, pero si no estás bien con Cristo, cuídate, porque si a alguien le caes gordo, puede agarrar un monito y después: ay, me duele la panza, ay, me duele el pie, ay, mi hígado, ay, aquí, ay, allá. Son brujerías. Pero de la manera que tú puedes obtener protección es viniendo a los pies de Jesucristo, siendo obediente. Amén. Bueno, el tiempo ya avanzó. Yo voy a terminar. Entonces, ni quien practique adivinación, ya les dije lo que significa eso, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Aquí donde dice ni quien consulte a los muertos, significa no hablen con los muertos, no platiquen con los muertos.
Mire, yo tengo dos seres queridos que han muerto, mi mamá y mi hermano. Yo respeto a los que se les ha muerto a alguien y van al panteón. Mi pensamiento es, mi mamá ya no está ahí en Guadalajara, en esa tumba donde la enterramos, ni mi hermano güero tampoco. Ellos están caminando en las calles de oro con Jesucristo. Y, y al ir a la tumba yo, es personal mío, pues me voy a deprimir más. Pues me voy a poner triste. ¿Para qué? Mejor ellos están allá y nunca les ando hablando ni nada. Si tú quieres ir a ver, pues es tu decisión. Pero cuando vayas ahí a llevar flores o lo que sea a la tumba, la Biblia te prohíbe que hables con tu muertito. Ay, cómo te extraño. No, no y no. Porque al estar hablando supuestamente con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo, estás hablando con demonios. Ya les expliqué hace ratito, ¿no? Entonces, y eso se está metiendo en la iglesia. Hay cantos, les decía, medio sospechosos. Hay un canto que usted lo hemos cantado aquí. Y yo diario que lo cantamos digo a ti Jesucristo. Yo digo Jesucristo, pero aunque mis ojos no te puedan ver. Se le puede cantar a un muertito, ¿no? Te puedo sentir, sé que estás aquí. Mi sospecha es, nunca dice Jesucristo. Y si no le digo que no lo cante, si lo canta, usted en su mente y en su corazón póngale a Jesucristo. Pero lo que yo sé es que ese canto él permitió que alguien famoso fuera y se lo cantara. Aunque mis ojos, al muertito, a la caja, no te pueda ver, sé que estás aquí. Tarararara. Hay otro canto que un cantante le dedicó a su amiga Jennifer, y así le puso el canto, Jennifer. Hay que tener cuidado con todos estos famosos. Por más famoso que seas, hay que ver lo que la palabra de Dios enseña y no caer en sus trampas. Y para eso Dios tiene pastores que estudian la palabra y enseñan la palabra, aunque duremos una hora aquí detrás del púlpito. Porque ya también está de moda que en media hora nomás, para que ya para el otro domingo regresen. Pues si no regresan es que no les interesa la palabra de Dios, de la enseñanza. Y ahí están con Jennifer. Cuando veas al Señor allá, Jennifer, cantándoselo, dile que un abrazo de mi parte y que pronto nos vemos. Y se escucha bien, pero le está hablando a un muerto. Tenga cuidado con los cantos, estudie bien los cantos. Que se los dedicas a muertos o se los estás hablando a muertos, ya están muertos. Y son cosas que hemos dejado que entren a la iglesia. Canciones dedicadas a muertos, brujerías, como pastor, vaya y unge mi casa. Yo les confieso, lo hice en el pasado, algunos de ustedes aquí, pero después de estudiar la Biblia ya no lo hago, porque la Biblia no enseña que hay que ungir tu casa con aceite, sino que nos enseña la Biblia: si alguno está enfermo, vaya y unja al enfermo y será sanado. Pero jamás te dice que unjas una casa, que unjas tu carro, tu caballo, tus pertenencias. Si tú eres obediente a Cristo. Mire, yo antes iba y ungía según las casas para estas personas y oraba por ellos, y ya después seguían en adulterio, seguían viendo pornografía, seguían, por más que unjas la casa, por más que hagas, nada va a suceder. Entonces yo no estoy en contra de ungir, pero ungir, como dice la Biblia, a los enfermos y a las personas que van a ser consagradas para el ministerio. Están calladitos, ¿verdad? Y así sucesivamente. El hipnotismo no debe de ser parte de nosotros. Y se ha metido mucho en la iglesia. ¿Cuántos predicadores han escuchado que dicen: pon tu mente en blanco y cierra tus ojos y levanta tus manos? No, no pongas tu mente en blanco. Dice la Biblia: pon tu mente en Cristo. Pon tu mente en su palabra. Es lo que te dicen allá donde
te hipnotizan. Tantas supersticiones que han entrado dentro de la iglesia cristiana, como en el año nuevo que tienes que contar 12 uvas o cuántas, que eso son supersticiones. Y la palabra superstición la podemos ver en Hechos capítulo 17 versículo, se me hace que es el 22, donde dice: varones, en todo me fijo y veo que sois religiosos. Esa palabra religiosos en el original es: en todo veo que son supersticiosos. ¿Cuántas personas aquí dicen, ¿sabes qué? A mí me va a pasar esto. Knock on wood. Supersticiones. ¿Cuántas mujeres todavía que cuando están embarazadas y la luna, que hay un eclipse o está llena, ay, ponte un calzón rojo para que no le vaya a hacer daño a tu hijo? O un calzón azul, ya no me acuerdo de qué color es el calzón. Todas esas cosas son supersticiones. Mujer que estás embarazada, pases enfrente de la luna o no, tú estás protegida, y tu cría, tu hijo y tu descendencia con la sangre y la bendición de Cristo Jesús. Y no necesitas que andar con todas esas hasta brujerías que se han metido a la iglesia. Muchas de las supuestas profecías son brujerías. Y muchas personas se están dejando dirigir su vida por profecías. Las profecías, déjame decirte, hermanos, no son para que tu vida sea dirigida. Lo que debe de dirigir tu vida es la palabra profética más segura, nos dice Pedro. Las profecías son para confirmar lo que Cristo ya te ha prometido a ti, pero no para que, hermano, el Señor me dice que se vaya de la iglesia, y aquel burro, perdón, Dios nunca por su espíritu te va a decir vete de la iglesia ya, o haz esto o haz aquello. Entonces cierro mi Biblia, hermanos, porque si no sigo ya, y ya es tarde. Todas estas prácticas son satánicas. Brujerías, Día de Muerte, Halloween. Espero que después de esta plática cobremos conciencia, y si estamos practicando estas cosas, dejemos de hacerlo. Pero la otra vez les enseñé, la última vez que les prediqué aquí, que de qué te sirve que tú digas: yo no practico Halloween, yo no tengo ídolos, pero si eres un rebelde y desobediente a las autoridades que Dios te ha puesto, como tu pastor, tus maestros en el trabajo, es lo mismo. Estás dejando que se metan estos demonios a tu casa, porque la Biblia nos dice que la desobediencia es exactamente lo mismo que brujería. Y ese señor panzón, pastor, ¿quién es para decirme lo que yo haga? No, yo no soy nadie, Cristo es el todo. Pero resulta que Jesucristo, a través de su palabra, dice: obedezcan a sus pastores. Pero eso ya no está de moda, ¿verdad? Están muy callados. ¿Qué debo de hacer, pastor? Entonces, si tú has practicado todas estas cosas, ustedes que me están escuchando, arrepentimiento. Antes no sabías lo que hacías, como Jesucristo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero en el momento que tú escuchas la verdad, entonces Dios te hace responsable. Si tú ya sabes que vestir a tus hijos de diablitos, de angelitos, de Abraham es pecado y es entregarlos al fuego, y lo sigues haciendo por terco mula, entonces no te has arrepentido. Arrepentimiento. Segundo, confesar tu pecado. ¿Qué significa confesar en la Biblia? Decir lo mismo que Dios. Señor, tu palabra dice que no sea partícipe de las obras infructuosas de las tinieblas, de las fiestas paganas, de las tradiciones paganas, y lo he estado haciendo. Confieso que es un pecado, que me perdones, me ayudes, y si había entrado la maldición a mi casa por esto, que la canceles por el poder de tu Espíritu. Amén. Entonces, todos estos pecados que le acabo de mencionar son terribles, pero hay uno que es peor que el pecado de homosexualismo, que el pecado de adulterio, que el pecado de meterte con las brujas, de Halloween, del día de hablar con los muertos. ¿Cuál es el pecado más grande que todos estos pecados?
es el no recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Y yo termino haciendo esta invitación. Si tu amigo, persona que me estás escuchando, si jamás has recibido a Jesús como Señor en tu corazón, hoy el Espíritu Santo te está hablando para que ya dejes de titubear, de andar que sí, que no, y entregar tu vida a Jesucristo. Te prometo que no te vas a arrepentir de hacerlo. Yo acepté a Jesús cuando tenía 19 años. Háganle así. Y no me arrepiento. No me arrepiento. No me arrepiento. Fue la decisión más hermosa y más sabia que cualquier persona puede hacer en esta vida, porque de esa decisión es que depende tu destino eterno. Y me da mucha tristeza que en estos últimos días veo muchos jóvenes indiferentes y fríos a las cosas de Dios. Y yo digo, Señor, pero si yo a ti te acepté cuando tenía 19 años, estos chamacos que tienen. Y el Señor como que me habló y me dijo, es un ataque fuerte de Satanás sobre nuestros jóvenes y nuestras señoritas, de rebeldía, de apatía y de frialdad, porque hay una promesa en el libro de los Hechos que en los últimos días el Espíritu Santo sería derramado sobre nuestros jóvenes, sobre nuestras señoritas, sobre toda carne. Y como el diablo sabe que estamos viviendo en esos últimos días y que los jóvenes van a ser el foco principal del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a usar a los jóvenes para traer arrepentimiento, para pregonar y predicar el evangelio antes de que Cristo venga, y el diablo quiere impedirlo. Por eso es que usted ve a muchos de sus jóvenes ahí todos, y que no se entregan, no hay una entrega real, total, donde les hace falta el ¿qué es eso? No sé, pero algo les hace falta a los jóvenes. Yo pude hacerlo cuando tenía 19 años, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Vamos a ponernos de pie en esta hora.